con los números enteros. Bueno, miren, ven la lámina, chicos, que tengo esto aquí. Sí. Sí. Ya que tengo aquí un problema con el monitor que no me permite. Ya. Bueno, miren, nosotros ya, por eso es que les digo que vamos a trabajar esa parte de álgebra más adelante. Tenemos que trabajar algo que llamamos nosotros números enteros. Ya ustedes han trabajado con números enteros, pero como se les había dicho, ya a ustedes se les está manejando un poquito el lenguaje técnico matemático para que cuando ingresen a bachillerato. Por eso es que yo insisto en el lenguaje técnico matemático. Miren, los números enteros nosotros matemática los representamos con una letra llamada Z. Cuando yo hable de números Z, estamos hablando de números enteros. Y los números enteros nacieron, igual que cada uno de nosotros nació en un lugar determinado, nacieron gracias a la necesidad de tener que ampliar los números naturales. Los números naturales en matemática nosotros los representamos con la letra N. La letra N nos representa los números naturales y la letra Z nos representa los números enteros. Ahora, recordemos lo que es números naturales. Si ustedes recuerdan, los números naturales a ustedes medianamente como resumen, se les dijo que los números naturales fueron símbolos matemáticos o símbolos lógicos, símbolos lógicos matemáticos creados por el ser humano, creados por el hombre, por la necesidad que tuvo el hombre de contar. El hombre en la antigüedad, en la prehistoria, tuvo una necesidad de contar, bien sea alimentos, animales, personas. Por esa necesidad de tener que contar, esa necesidad permitió que nacieran los números naturales y que naciera hasta la matemática, porque al nacer el primer número, ya nace la matemática. Gracias a la necesidad de tener que contar, nacen los números naturales. Y habíamos dicho, ¿cuántos números hay? ¿Cuántos números tenemos? ¿Cuántos números conocen ustedes? Perdón. ¿Cuáles son los números que conocen? No importa que nos equivoquemos. Pueden responder. ¿Cuáles son los números que ustedes conocen? No se repiten. Repiten. ¿Cómo sé? ¿Cuántos números hay? Infinitos. 10, pero se van repitiendo y van formando nuevos patrones. Ajá, exactamente. Normalmente hay gente que les dice que hay infinitos números. Lo que hay cuando les pregunten, tienen que indicar que es infinitas combinaciones. Porque está diciendo Valeria, porque ya hay números que se repiten en una combinación, por ejemplo, el 1 con el 0, el 1 con el 3, es decir, sigue siendo el 1, sigue apareciendo el 3. ¿De cuántos números hay o que ustedes conocen? Los números del 0 al 9. Los demás números son combinaciones. Resulta ser que nosotros hay una recta que llamamos recta numérica. La recta numérica simplemente es una línea recta separada en intervalos. Esta separación, estos tramos, yo lo llamo o lo llamamos intervalos. Estos tramos que estoy colocando allí, repito, lo llamamos intervalos o lo llamamos tramos. ¿Qué me indican los números? El primer número de referencia de los números naturales es el número 0. Cuando usted agarra una regla, esto es como decir una regla, siempre comienza del número 0. Y del 0 en adelante, usted comienza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No los coloqué todos por, simplemente esto es lo que llamamos nosotros, repito, una línea, una recta numérica. Es una línea recta donde en tramos, en intervalos, representamos los números naturales, que como bien alguien lo dijo por allí,
Son infinitas combinaciones. Son infinitas combinaciones, pero normalmente nosotros conocemos los números del 0 al 9. Los demás, repito, son combinaciones. Esto es lo que llamamos nosotros la recta numérica de números naturales. Los números naturales parten del número 0. Y vean que los representamos a la derecha del 0. A la derecha del 0. Esto es lo que comúnmente llamaban ustedes números naturales. Pero a ustedes cuando le hablaron de números, no les habían dicho que se llamaba n. Quizás n para nosotros, muchachos, se llaman números naturales. Este es como un recordatorio. Ahora, usted dirá, bueno, ¿por qué hablamos de números enteros? Vean que arriba yo hablé de números enteros, llamados z, y hablé ahora de números naturales. Los números naturales, repito, son los números de 0 al infinito, con sus combinaciones. De 0 al 9 y sus combinaciones, que sería hasta el infinito. Y aquí en la recta numérica, ustedes lo representan, repito, en la recta numérica de 0 a la derecha. Pero vean lo que ocurrió más adelante. Claro, hay múltiples ejemplos para entrar en números enteros, pero vean este ejemplo facilito. Un comerciante cualquiera, invierte $1,500, coloque una cantidad pequeña, $1,500 durante un mes por gastos operativos y administrativos gasta 1,700. Fíjense lo que le está diciendo el ejercicio. El comerciante, la persona, ustedes mismos, invierten 1,500. Ah, pero resulta ser que gastan 1,700. Ustedes fíjense. La inversión fue de 1,500. Porque es lo que yo estoy invirtiendo. Lo que invierte el comerciante. Lo que invierte la persona. Y los gastos, independientemente de que sean operativos o administrativos, los gastos son de 1,700. Pregunto, vean el ejercicio. Invierto 1,500, pero gasto 1,700. ¿Qué está ocurriendo allí? Pierdes 200. Perdiendo dinero. Ah, ¿quién dijo que está perdiendo? Yo, Bueno, Valeria. Valeria, bueno, fíjate, ¿ves? Estás perdiendo, porque fíjate, estás invirtiendo 1,500, pero estás gastando 1,700. ¿Qué significa eso? Que tendrías que entonces recurrir a otros medios para completar lo que te falta, porque ve que estás gastando más de lo que estás ganando. Es como que yo diga, yo me gano 1,500 al mes, pero gasto 1,700. ¿Qué está ocurriendo allí? Que estoy gastando más de lo que me gano. En este caso, estoy gastando más de lo que invertí. Estoy perdiendo. ¿Cuánto estoy perdiendo? 200. Estoy perdiendo 200. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no estoy obteniendo ganancia. Al no obtener ganancia, evidentemente ese es un mal negocio. Eso es un mal negocio. ¿Qué quiere decir? Que estoy gastando 200 más de lo que invertí. Porque vean, de 1,500 a 1,700 me faltarían 200. Entonces estoy gastando 200 de más. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy teniendo un saldo negativo. No estoy ganando. Y eso en matemática hay que representarlo. Tengo, repito, lo que es un saldo negativo porque estoy gastando más de lo que invertí. Y lo normal es que cuando tú realizas una inversión, cuando tú inviertes algo, que te quede un dinero en ganancia. Eso nosotros en matemática lo llamamos saldo negativo. Quiere decir que ese número para mí, ese número 200, debe ser, repito, un saldo negativo. Pero vean ahora este otro ejemplo. Puede ser con muchos ejemplos. Esto me pasó a mí. Yo puse Luis, pero Luis es recetado a tomar una pastilla de Aflamá cada 8 horas. Durante 5 días. Esto es una receta que es del médico. Una pastilla cada 8 horas. Durante 5 días. Resulta ser que Luis fue a la farmacia
y compró una caja de pastillas de Aflamac. Luego se da cuenta que solamente tiene 10 pastillas, 10 comprimidos. Lo llaman comprimidos. Tiene 10 pastillas. Ustedes fíjense. Si yo me voy a tomar una pastilla cada 8 horas, ¿cuántas pastillas me tomo al día? 3 veces. 3. 3. Oigan los demás para que una cada 8 horas. El día tiene 24 horas. Como tengo que tomarme una cada 8 horas, ciertamente son 3 por día. Es decir, que durante un día yo me debería tomar 3 pastillas. Ajá, pero el médico me dijo a mí que me la tomara durante 5 días. Entonces, ¿cuántas pastillas necesito? 15. Necesitaría 15. Porque son 3 por cada día. Son 5 días, 5 por 3, 15. O sea que yo necesitaba 15 pastillas. Ah, pero cuando el tratamiento me dice entonces que yo debo tener a la mano, debo tener 15 pastillas. Ah, pero cuando yo compré la caja, ¿qué me dice aquí que la caja trae cuánto? 10. La caja que yo compré trae 10. ¿Qué ocurre allí entonces? No Te tiene hacen falta 5. Que me hacen falta 5. Entonces, fíjense, hay un faltante. Claro, ustedes dirán, bueno, compra otra. Si compro otra, ¿qué pasaría? Te sobran 5. Me sobran. Pero bueno, vamos a la que tenemos, que compramos una sola, 10 comprimidos. Entonces quiere decir que a mí me faltarían 5 pastillas para completar el tratamiento. Entonces fíjense acá, aquí arriba, en el ejercicio del comerciante, estoy perdiendo dinero. Tengo un saldo negativo. Y en el caso de la caja de pastillas, me faltan. Es decir, que hay algo que me falta para complementar el tratamiento. Eso en matemática nosotros lo representamos, repito, con números al cual llamamos números negativos. Por eso es que nacen los números enteros. Los números enteros, y voy a aclarar algo acá, los números enteros, que ustedes ya lo conocen, pero ustedes conocen este símbolo que llamamos más. El signo más. El signo más en matemáticas nos representa la adición, la suma, pero también nos dice que estamos hablando de un número positivo. El signo menos nos representa la sustracción, que es la resta, pero nos va a representar en matemática un número negativo. Es decir, que ya nosotros de aquí en adelante podemos hablar de números positivos y de números negativos, por los ejemplos que acabo de aclarar. Si yo hago una inversión y pierdo, tengo saldo negativo. Si yo voy al mercado y lleno el carrito y el carrito, el costo son 2,000, por decir un número, $2,000, y yo lo que tengo son 500, a mí me va a faltar dinero para cancelar lo que coloque en el carrito. Entonces, eso sería un saldo negativo. Entonces, ese número que te falta, eso que te falta, lo llamamos un número negativo. Es por eso que nacen los números enteros. Hubo una necesidad de representar ciertas cosas que faltaban o cierto saldo negativo, vale decir. ¿De qué ocurre? Por eso es que hablamos de ahora de signo positivo y de signo negativo. Entonces, los números enteros, el conjunto de números enteros, que vuelvo a repetir, los números naturales los representamos con la letra N, los números enteros con la letra Z. Los números enteros no es más que la composición, la unión de los números positivos con los números negativos. Ahora, ¿quiénes son los números positivos? Bueno, hago la recta, ¿ves? La misma recta. Los números naturales son los positivos. ¿Ves? La referencia es el 0, recuerden. 0 a la derecha, tengo los números positivos.
Esto es lo que llamaríamos los números positivos, todos los que están en la recta numérica de 0 a la derecha. Y los números positivos también podemos indicarlo con su símbolo más. Podemos indicar que cada uno de estos números es de signo positivo. Entonces, los números que estén en la recta numérica, los números que estén a la derecha de la recta numérica van a ser positivos. ¿Cuáles serían los negativos entonces? Los contrarios. Si los que están a la derecha son los positivos, ¿hacia qué lugar estarían los negativos? Izquierda. A la izquierda. Entonces, Bien. lo mismo. Entonces, usted traza una línea recta a la izquierda, ¿eh? La misma línea recta, pero a la izquierda. Y colocó los números que ahora van a ser negativos. Para indicar que es negativo, deben colocarle el signo negativo, que es el signo de la resta, es el mismo signo de la resta y de la sustracción. Es decir, el 1 negativo, ¿eh? Después vendría el 2 a la izquierda. Vean que me estoy moviendo a la izquierda. Después vendría el 3, el 4, el 5 y yo lo llegué hasta el número 6. Puedes colocar más números, no hay problema. Pero este es para indicar cuáles son los positivos y cuáles son los negativos. Es decir, que los números enteros están compuestos por los números positivos y los números negativos. Ya que alguien aquí... Sí, vaya Alesia, tranquila, no hay problema. ¿Quién preguntó? Samuel, dime. Ah, ya. ¿El 0 es positivo o negativo? El 0 es el elemento neutro. Ok. El 0 nosotros los consideramos normalmente positivos, pero puede tener los dos signos, Samuel. Pero es el elemento neutro, o sea, está neutral. Lo que pasa es que colocó en las llaves para separar lo negativo y lo positivo. Pero si te das cuenta, ambas llaves coinciden para el negativo y para el positivo, ¿ves? Acá en esta... Porque el 0 en una operación matemática, tú podrías colocar más 0 o podrías colocar menos 0, pero realmente el elemento neutro nuestro es el 0, es la referencia matemática para indicar que lo que está del lado derecho es positivo y para indicar que lo que está del lado izquierdo es negativo. Ahora, ¿por qué lo coloqué desde el 0? ¿Por qué lo coloqué desde el 0? Porque más adelante vamos a ver números racionales. Tú podrías tener 0,4, 0,5, 0,6, que estaría entre 0 y 1. Por eso es que lo colocó desde el 0. Pero los números enteros, el nombre lo dice, número entero. ¿Cuáles son los números enteros? 1, 2, 3 es un número entero, pues no puede ser decimal ni racional. Así como hay números enteros positivos, hay número entero negativo. El negativo se indica con el signo menos y el positivo se indica con el signo más. Esto es lo que llamamos, muchachos, la recta numérica del conjunto de los números enteros. ¿Cuáles son los naturales? Los enteros positivos. Los naturales son del 0 a la derecha. Es decir, los números enteros positivos. Pero el conjunto de números enteros está compuesto por los dos, tanto positivo como negativo. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna pregunta. No. Bueno, vean esto. Ustedes trabajaron o le hicieron referencia, estuve viendo en el programa de ustedes, algo que se llama valor absoluto, que también lo van a trabajar mucho en química. El valor absoluto. El valor absoluto, muchachos, nosotros en matemáticas, nos representa el verdadero valor de un número. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué el verdadero valor? Si el valor de 2 es 2, el valor de 3 es 3, el valor de 4 es 4. Pero con lo que acabo de decir, por ejemplo, ustedes han oído decir, por lo menos ahorita en el norte, tanto de Europa como de América, para no hablar de Asia, norte de Europa y América,
La temperatura ha disminuido. Ustedes han oído hablar de 50 grados bajo cero, 30 grados bajo cero, 20 grados bajo cero, 5 grados bajo cero. ¿Cuál es la referencia? Número negativo. Pero ¿cuál es la referencia? ¿Cuál es el patrón de referencia? Cuando yo digo 50 grados bajo cero, 30 grados bajo cero, 5 grados... Bajo la temperatura del El clima. No, pero ¿cuál es el número referencia? Pues el número. 0. 0. Ciertamente también el clima es un patrón de referencia, pues estoy hablando de temperatura del clima. Pero vean que se habla 30 grados bajo cero, 20 grados bajo cero, o sea que tiene la referencia puntual numérica es el número 0. Como te dicen bajo cero, como dice Samuel, es un número negativo. Matemáticamente nosotros lo tomamos como número negativo. Es decir, que cuando tú veas menos 15 grados, es porque está bajo cero. Cuando tú veas menos 3 grados, es porque está bajo cero. Entonces, una referencia matemática. Cuando a ti te dicen cuál es el valor absoluto, a ti lo que te están pidiendo es el valor numérico, el valor real como número. Por eso que yo coloqué aquí que es el valor real de la expresión numérica. Ejemplo, en matemática el valor absoluto, muchachos, se representa de esta manera. ¿Ves? Un número que yo llame Z con dos barritas paralelas, dos barritas verticales. Esto en matemática, que lo vamos a ver bastante, se lo van a aprender de aquí a que terminemos. Esto significa valor absoluto. El valor absoluto de un número positivo siempre es el mismo número. Y el valor absoluto del número negativo siempre es un número positivo. Porque el valor absoluto, repito, es el valor numérico, el valor positivo del número. Ejemplo, con número usted lo ve mejor. Valor absoluto de 7. Vean que están las dos barritas y coloqué el 7 de signo positivo. El valor absoluto de 7 es 7. Es su valor. Su valor. El valor absoluto, por ejemplo, de menos 5. El valor absoluto de menos 5 es 5. Porque te piden el valor sin importar el signo. Te piden el valor, repito, sin importar el signo. ¿Cuál sería el valor absoluto de menos 12? 12. 12. Es decir, que el valor absoluto es el valor numérico y siempre va a ser positivo. Cuando te hablen de valor absoluto, siempre es el valor numérico positivo. Siempre el resultado es un valor numérico positivo. Entonces, como resumen, ya ustedes habían hablado en años anteriores de números naturales, pero ya vamos a ir recordando que los números naturales lo identificamos con la letra N y los números enteros lo identificamos con la letra Z. ¿Quiénes son los números enteros? La unión de los números positivos con los números negativos. Es decir, que los números enteros tienen números tanto positivos como negativos. Eso es lo fundamental de los números enteros. Hay positivos y negativos. Y que esta recta es la recta numérica. Cuando colocamos una línea recta identificando los números positivos y negativos, eso lo llamamos una recta numérica. ¿Pregunta? Ven. No. Vean esto. Vean cada número entero, graficarlo en la recta numérica, escribir el opuesto y escribir el valor absoluto. Para que vean, yo tengo este número 4 negativo. Si a mí me dicen escribirlo en la recta numérica, ¿qué debería hacer primero? Vean, aquí me dice graficar en la recta numérica. ¿Quién es la recta numérica? Hello. Alguien, digan, no importa si nos equivocamos. ¿Cuál es la recta numérica? La escala que muestra los números del 0 hasta, por ejemplo, -1, -2, -3 y +1, +2.
Exactamente. Esta es una línea recta, donde, como dice su compañera, debe tener, en nuestro caso, como estamos hablando de números enteros, partimos del 0. Debe tener números positivos, pero también debe tener números negativos. Esto es lo que llamamos nosotros la recta numérica, separado en intervalos, separado por tramo. Estoy indicando que todos los que están de 0 a la derecha son los números positivos y todos los que están de 0 a la izquierda son números negativos. ¿Dónde estaría ubicado ese número 4 que coloqué arriba? ¿A la izquierda o a la derecha del 0? A la izquierda. Estaría a la izquierda. Izquierda. Cuando a ti te dicen graficar, es colocar un punto en el número, ¿ves? Colocar un punto en el número. ¿Sería cuál? Menos 4. Eso es simple. Colocar un punto en la recta numérica. ¿Ve? Un punto sobre el número 4 negativo. 4 negativo porque este signo te indica que es negativo. Eso es lo que primero me piden aquí, graficar. Ahora me dicen, ¿cuál es el opuesto? ¿Cuál sería el opuesto de menos 4? Más 4. Más 4. Exactamente. El opuesto es el contrario. El contrario del signo menos es el signo más. El opuesto de menos 4 es más 4. ¿Cuál sería el valor absoluto? 4. 4. 4. El valor absoluto, recuerden que estas dos líneas verticales, valor absoluto de menos 4 es 4. Esto es lo único que me pedían en el ejemplo 1. Dibujarlo en la recta numérica, determinar el opuesto y hallar su valor absoluto. Otro ejemplo, el de menos 3. Tenemos los números positivos. Los números positivos, que es de 0 a la derecha, y de 0 a la izquierda, tenemos los números negativos. ¿Dónde iría el punto de ese número? Encima del menos 3. Encima del menos 3. El menos 3 significa que el número es negativo. El menos 3, recuerden que significa que el número es negativo. Es decir, que ahora vamos a tener números positivos, que son los números de 0 a la derecha, y de 0 a la izquierda son los números negativos. ¿Cuál sería su opuesto? Más 3. Más 3. ¿Cuál sería su valor absoluto? 3. 3. El valor absoluto es el valor sin importar el signo. Fíjense que es sumamente fácil. Ajá. Y si lo coloco de esta manera, vean que te dice menos 5, el número 4, son varios números, pues. Están ordenados por serie. Menos 5, menos 4, menos 3, más 2 y menos 4. Si yo lo voy a colocar en la recta numérica, ¿dónde iría el vamos a colocar la recta numérica? Usted coloca su recta numérica. El número más alto es menos 5. ¿Dónde iría el menos 5? A la izquierda, encima del menos 5. Encima del menos 5. El 4. En el 4. El Más 4 4. sería que es signo positivo o negativo. Positivo. Se sobreentiende positivo porque no tiene signo. Te iría acá en el 4, en el lado del número entero positivo. Después vendría el menos 3. ¿Ves? Lo coloqué de varios colores para diferenciarlo. Después vendría el 2. El 2 pertenece a los números positivos. ¿Ves? Después vendría el menos 4. En este ejemplo, ¿cuántos números negativos hay? 3. ¿Y cuántos números positivos hay? 2. 2. Que también lo ven en la recta numérica. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué ser esa recta numérica? Eso lo vamos a estar trabajando. Pero vean que representé estos números en la recta numérica, que está compuesta por los números positivos y por los números negativos. Y esto es lo que llamamos los números enteros positivos y números enteros negativos, que es lo que llamamos el conjunto
de números enteros. ¿Cuál es el opuesto de menos 5? Más 5. Más 5. El opuesto de más 4. Menos 4. Menos 4. Menos 4. El opuesto de menos 3. Más 3. Más 3. El opuesto de más 2. Menos 2. Menos 2. El opuesto de menos 4. Más 4. Más 4. Es decir, que usted puede tener un ejercicio con un solo número o con varios números, donde usted va a representarlo en la recta numérica. Si le piden indicar el opuesto, usted indica cuál es el opuesto. Que vean que no tiene complicación. El opuesto es el mismo número, pero de signo contrario. El valor absoluto de menos 5. 5. Sí. 5. De 4. 4. 4. De menos 3. 3. 3. De más 2. 2. 2. Y de menos 4. 4. 4. Vean que el valor absoluto, siempre el resultado es positivo. Siempre es el valor. Por eso que hablaba del valor real. El valor absoluto es el valor real. Siempre va a ser positivo. Y el opuesto va a depender del signo. El opuesto de menos 5 es más 5. O el opuesto de menos 5, repito, es más 5. Y viceversa. El opuesto de más 5 es menos 5. Es decir, que tú puedes determinar, si te lo piden, el opuesto de un número y su valor absoluto. Pero también puedes representar ese número entero en la recta numérica. Ahora pregunto, si a mí me plantean ordena esos números de menor a mayor, ¿cuál sería el número menor de estos 5 números, el número más pequeño? Menos 5. Tienen que, cuando usted se va a la recta numérica, para eso me sirve la recta numérica, los números siempre se ordenan, cuando son menores, están de izquierda a derecha. El número menor, creo que fue Valeria, es menos 5 ciertamente. Entonces, viene primero el menos 5, luego el menos 4, vean acá, está ordenado, luego el menos 3, siempre lo voy a ver de izquierda a derecha. Primero es el menos 5, menos 4, menos 3, luego vendría el 2 y de último vendría el 4. ¿Qué significa esto matemáticamente? Que el menos 5 es menor que menos 4. El menos 5 por ser negativo. En los números negativos, mientras más alto el número es más pequeño. Esto no es tan fácil de digerirlo, pero por eso que es bueno la recta numérica. En la recta numérica siempre te va a indicar el número menor cuando lo ves de izquierda a derecha. Por eso que coloqué la recta numérica. El menos 5 es menor que menos 4. Y viceversa. Menos 4 es menor que menos 3. El 2 o menos 3 es menor que 2. Ya que lo estoy leyendo de izquierda a derecha. El 2 es menor que 4. El 2 es menor que 4. Esto sí lo leo de izquierda a derecha. Vean, menos 5 menor que menos 4. Menos 4 menor que menos 3. Menos 3 menor que 2. Y 2 menor que 4. ¿Por qué hablé de menor? Porque aquí me dicen ordénelo de menor a mayor. Pero esto, muchachos, no tiene complicación porque esto lo vamos a continuar viendo. A mí lo que me interesa es que sepan que un número negativo y un número positivo es un número entero. Los números, la composición de los números enteros, positivo y negativo, es lo que llamamos el conjunto.